gusto verte. Bueno, hasta el momento homicidio culposo, habrá que investigar los pormenores. Habrá que investigar los pormenores que están en plena investigación, valga la redundancia, porque acá se conjugaron una serie de elementos para la tormenta perfecta. Una deficiente señalización de las rutas, un empalme entre una ruta nacional y provincial, o sea, distintas jurisdicciones administrativas, para colmo. La ruta que de alguna manera no estaba focalizada muy bien en una zona de niebla. El robo declarado por mucha gente de señales viales que alertaban. Y de todas maneras algo que es muy importante y que tiene que ver con la corresponsabilidad de algunos, es el no uso aparentemente del cinturón de seguridad por parte de los pasajeros, siendo que no solamente a nivel nacional se exige, sino que específicamente el Ministerio de Transporte de la provincia de Mendoza dice: para todo transporte de media y larga distancia deberá contar con los cinturones en debido estado de funcionamiento, los cuales serán obligatorios para el pasaje, y en caso de que un pasajero se resista puede ser bajado de la unidad. O sea que, cuidado, evidentemente, por algunos dichos de algunos testimonios que yo estuve viendo hoy, hay gente que dice, se nos vinieron encima los pasajeros de un costado. Entonces, si se vinieron encima, o se cortaron los cinturones, o los cinturones no estaban en uso. Ahora, Luis, también hay una realidad. Cuando uno ve la ruta, vos ves que tiene una banquina con un desnivel importante. Un peralte importantísimo. Importantísimo. Y después, a los pocos metros, pero casi metros, te diría, una zanja enorme. Sí. O sea, no había manera de salvar la vida. Sí. Había una manera, y te corrijo ahí, porque el sano disenso es constructivo. Tenemos en cuenta la velocidad, la cinética de la unidad, es decir, la cinética de ese monstruo, ese paquete de metal, que habrá que ver cómo estaba, porque una cosa también es interesante y forma parte de la investigación, es el análisis de la papelería. Que la papelería puede decir que está bien, pero todos hemos visto, y ustedes habrán visto en la ruta, pedazos de cubiertas recapadas. Cantidad, que algunas veces hemos tenido el riesgo de atropellarlas y accidentarnos nosotros. Entonces, cuidado con esto, porque además, por el desplazamiento de la unidad cinético, la carga que llevaba indica la velocidad. Y aparentemente, si venimos a una velocidad excesiva en una ruta nocturna, con niebla, con una curva de casi 90 grados, porque la curva del empalme realmente es muy cerrado, sin señalización, ni siquiera señalización en la cinta asfáltica, en algunos casos también dicen que estaba faltando. Tenemos todos los elementos conjugados para una tragedia. Claro, tenés un combo ideal. No, como vos decís, y encima, a pocos metros, tenemos banquina y una banquina pronunciada tipo zanja. Ahora, Luis, vos sabés una teoría que ayer se esgrimía, por lo menos, que el conductor siguió derecho, que no vio la curva. No lo vio. Es muy probable que así fuere. Y ahí entra otra cuestión. ¿Por qué no lo vio? Puede no haberlo visto por la niebla. Puede no haberlo visto por la nocturnidad. O por el cabeceo. Puede no haberlo visto por el sueño. Puede no haberlo visto por alguna ingestión de alguna sustancia que a veces, en algunos casos, para poder mantenerse en ciertos horarios, los choferes toman. Es decir, allí el examen toxicológico, que seguramente ya ha sido hecho porque están internados, nos va a dar luz sobre este aspecto. Y el cabeceo, bueno, para eso hay un piloto y un copiloto. Es decir, evidentemente siempre hay un chofer y un acompañante que se reparten. Ahora, más allá de lo que se pueda comprobar del estado en que estaba el chofer, hay una corresponsabilidad legal de la provincia, de quien estaba a cargo de la ruta, de la señalización, de la iluminación. Muy importante lo que decís, Carla, muy importante, porque entras en un territorio que es feraz, es riquísimo para el análisis investigativo. ¿Cuál es? Si nos quedamos con la pericia de accidentología es un tema. Seguramente se va a determinar que hubo una falla humana y la cosa se va a cerrar y después que prosperen o no las acciones civiles resarcitorias de los familiares. Pero, ¿qué pasaba con el mantenimiento de la ruta? ¿Qué pedazo de la ruta le correspondía a Nación? ¿Qué pedazo a provincia? ¿De qué manera estaba el protocolo de control de la ruta? Porque si me dicen sí, había una licitación
Y esa licitación es de marzo. Perfecto. ¿Y qué pasó con esa licitación? Y no, está en aprobación. Entonces nos encontramos con algo que es muy interesante, la teoría del riesgo creado. Es decir, me encuentro con que no patrullo desde el punto de vista vial la ruta. Si la patrullo no hago nada y digo, tenemos una curva de casi 90 grados mal señalizada. Esto a futuro es un desastre. ¿Quién era la inspección que tenía que hacer eso en forma permanente? El concesionario, si es que era con peaje, eso lo desconozco, la provincia, la nación, el propio intendente ya ha reconocido que la señalización era deficiente. Claro, son un combo. Ahora, la otra duda que uno tiene son las doble altura, ¿no? Los doble pisos. Claro, los doble pisos son muy La estabilidad. inestables. Pues es que Creo que en parte del mundo están prohibidos. Es lo que te iba a decir, justamente. El doble piso es una rareza. El doble piso puede servir para Londres, para paseos turísticos. Y nada más. Puede servir para una urbe en paseos turísticos que no se superan los 40, máximo 50 kilómetros por hora. Pero en una ruta con vientos, sobre todo en el sur, por ejemplo, cuando hay estas rachas de 90 kilómetros por hora que voltean camiones, este tipo de vehículos que se diseñaron por una razón netamente crematística, comercial, pongo el doble en un solo motor. Sí, abajo más caro, arriba más barato. Exactamente. Entonces, lo que vos decís es cierto, hay que rever también, porque tenemos que empezar a ver hacia atrás. Tomemos la estadística de los últimos 10 años de todas las tragedias que han ocurrido con buses de doble piso. Lo vamos a ver que son un montón. Entonces, ¿esto qué nos está indicando? Evidentemente que si no cambiamos vamos a seguir teniendo este resultado. Y la otra también, revisar un poco también lo de los dos conductores, ¿no? Porque si los dos están cansados después de un viaje de 12 horas, estamos en el horno. Bueno, ¿qué pasa con los subcontratos también, no? Porque no estamos hablando de una empresa de línea, sino estamos hablando de una empresa que a su vez fue contratada por una empresa de turismo, claro, que a su vez contrató el paquete. Hay experiencias horribles, pesadillescas, de viajes al sur de Brasil, por ejemplo, en donde la gente incautamente tomaba un paquete a la empresa de turismo. La empresa de turismo subcontrataba estos colectivos que están al borde de la extinción. El semicama resulta que era a 90 grados. Uno llegaba con el linfedema si sufría o los pies hinchados. Todo ese tipo de cuestiones. La azafata acababa de hacerse cargo ese día y no sabía ni dónde estaban los baños. Sí. Cuento historias que me han contado. Es decir, ese tipo de cuestiones habría que... salen de una esquina, porque me parece que en este caso no salieron de la terminal. Al salir de la terminal, seguramente están los inspectores de vialidad. Claro, lo que pasa es que este era un tour de jubilados y muchas veces esa es una buena excusa para salir o del centro de jubilados o de una esquina. O lo que sea. Uno puede ver acá en la misma ciudad de Buenos Aires, hay esquinas donde de pronto hay una concentración misteriosa y aparece uno de estos buses. Bueno, pero lo que se hace habitualmente se llama a los inspectores de la CNRT, para que vengan al lugar de donde sale el micro. Digo, por ejemplo, cuando se van los chicos de viaje de egresados, se llama a los inspectores y vienen a la puerta de la escuela. En el 90% de los casos lo pide un padre. Sí. Claro. Sí, seguro, lo piden los padres. Y además lo piden en los casos de los viajes de egresados, que es otro tipo de dinámica que se vive adentro del micro. Acá tenemos un micro para gente de aprovecta, para jubilados y demás, que van a buscar seguramente el ahorro. Seguramente no era una empresa 5 estrellas, sino una empresa de mediano porte. El micro era del 2012. 2012 tenía supuestamente los papeles en regla. Todos los papeles en regla y los exámenes aprobados, ¿no? Sí, esto es como el matafuegos. Es decir, yo tengo el matafuegos, pero si me controlan el matafuegos cada vez que salgo de la dársena de retiro es una cosa. Y si tengo el matafuegos porque hace 8 meses me pasé la BTV, ese matafuegos se puede haber vencido a los 15 días después de la BTV y nadie me lo controla más. Claro. Y este es el riesgo. Ahora, Luis, el tema del cinturón de seguridad en los micros es todo un tema. Porque uno se pregunta, ¿por qué los argentinos cumplimos, por ejemplo, o se cumple en un avión cuando despega y aterriza? Pero en los micros no.
Bueno, porque hay un temor equivocado. Claro. Es mucho más seguro viajar en avión que en micro. que en micro. Si la gente tomase conciencia de lo que la suerte de ruleta rusa, que es transitar nuestras rutas en un colectivo de 2 pisos, en ciertas zonas donde uno siempre tiene que hacer la geografía del lugar que va a ir y el itinere, ¿no? Es decir, voy a ir a Comodoro Rivadavia y tengo 6 horas de llanura con época de fuertes vientos. Caramba. Es peligrosísimo. Peligrosísimo. Entonces, probar el cinturón de seguridad, usarlo absolutamente en todo momento. Si el micro tiene azafata, que en algunos casos la tiene, la azafata tiene que, así como el acompañante cuenta a los pasajeros, se dieron cuenta que van contando las cabezas, a ver si no se quedó alguno y demás, o si no se coló alguno. Bueno, así tienen que controlar el cinturón de seguridad. Pero no lo hacen. En algunas, a mí me tocó una sola empresa en donde el acompañante, el segundo chofer, le hizo poner el cinturón a un joven que iba cerca mío en un viaje. Dijo, por favor, el cinturón de seguridad. Y lo hizo poner. Pero fue el único caso que he visto. Claro, y la otra es que, claro, después cuando el acompañante se sienta al lado del conductor, lo normal es que se lo desabrochen. Lo normal es que se lo desabrochen, lo normal es que se vaya charlando y hay algunos habitáculos de descanso que tienen algunas unidades, entonces allí tampoco hay cinturón. Si hay una cama o un camastro, ese camastro difícilmente tenga cinturón. Si lo tienen, no se van a tirar en el camastro y ponerse el cinturón porque es incómodo para moverse. O sea que es muy difícil la cultura. El cinturón de seguridad hoy por hoy en el auto privado es una cosa que sigue siendo novedosa y es incumplida en un 30% de los casos. Sí, desconociendo que los accidentes de tránsito son la mayor causa de muerte en nuestro país, ¿no? Exactamente. No le damos la importancia que tiene. El dificultamiento del otorgamiento de la licencia de conducir en la Ciudad de Buenos Aires no es caprichoso, tiene un porqué. El porqué es tratar de que se conozca más para evitar justamente los accidentes. Y también revisar un poco las rutas, ¿no? Estas mano contra mano, ver las banquinas bien, ¿no? Banquinas que son totalmente incómodas, que tienen este tipo de lomitas de burro para evitar que la gente vaya por la banquina y se pase por el lado que no corresponde. Eso puede facilitar que te vayas a la banquina. Que te caiga y que te vuelques. Sí, es que es así. Hay banquinas en rutas provinciales, en la provincia de Buenos Aires, en rutas provinciales, banquinas absolutamente peligrosas que uno las transita y ve que al lado de donde termina la cinta asfáltica hay huellas de frenada, pero además hay pozos que han dejado algún camión que se ha dormido, rutas que no tienen iluminación, rutas que no tienen señal celular, en donde la señal celular no llega. Entonces quedarse en esos tramos es casi un pasaporte a un accidente, ¿no? Claro, y con la extensión de Argentina incluido, ¿no? Porque hay cosas que nosotros nos damos cuenta cuando hay un accidente, cuando ocurre un accidente. En este caso, por ejemplo, pero si vemos la foto, Gabriel, sería bueno mostrar. Vos fíjate, el micro volcado. Ahora fíjate la pendiente que hay de la ruta al micro. Es casi un zanjón. Es un zanjón, por las inundaciones. Sí. Entonces, fíjate lo peligroso que es. Si el micro despista, automáticamente vuelca. No tiene forma de retomar la ruta. Es lo mismo que un camión. Es lo mismo que un camión, claro. Porque tiene una masa que cuando hacemos la combinación entre masa y velocidad nos va a dar el frenado. Un aparato de estas características, y ni hablar si hay niebla, porque la niebla también moja la cinta asfáltica. Claro. Cuidado. Y es más peligroso. Entonces se forma como una manteca. El barrín famoso. Ese famoso barrín, que es más peligroso. Yo prefiero una tormenta a baldes. Porque te lava la ruta. Lava absolutamente la ruta, y entonces uno puede circular con cierta tranquilidad. Pero la distancia de frenado acá se quintuplica. Ahora, y otro dato que también es importante, fíjate vos que con los desniveles de la ruta, como consecuencia del sobrepeso de los camiones, hacen que los autos livianos hagan zapito. Y esto es otro tema peligrosísimo. Peligrosísimo. No solo eso, sino cuando también llueve muy poquito, que uno no ve esos desniveles. Tampoco se ven esos desniveles cuando hace demasiado calor y aparecen los espejismos, ¿no? Claro. Por ejemplo, los famosos falsos charcos. Entonces ese falso charco está enmascarando quizá una ruta que por el uso de camiones excesivo se va como derritiendo y se producen malformaciones en la ruta. Hay rutas, como la ruta provincial 30, por ejemplo, que tiene
deslizamientos en el pavimento, y algunos cercanos a puentes. Entonces uno va circulando y de repente hace este movimiento y adelante a 20 metros hay un puente. Entonces es peligrosísimo eso. ¿Vos te acordás lo que es la Ruta 6 hace 5 años? La 6 que aparte es una que une el oeste con el norte, con la Panamericana, el acceso oeste, que estaba destruida. ¿Y estuvo cuántos años destruida? Muchísimos años. Yo no puedo hablar de rutas que transito habitualmente y que han sido emparchadas. Reconozcamos que por lo menos fueron emparchadas, pero había rutas en las cuales el trayecto entre la ciudad de Rauch y la ciudad de Tandil, por ejemplo, era una aventura, porque uno tenía que ir esquivando baches. Casi imposible. No, es imposible circular de esa manera. Y si ibas hacia el medio, había baches, y si ibas hacia el costado, había baches, y si ibas al medio también. De repente eso se solucionó, y ahora en ese tramo de la zona de Gorge, Las Flores, han estado haciendo una ruta que es una maravilla, que son tramos, pero es un paño de billar, ¿no? Ha quedado muy bien. No, y además, digamos, de las obras de infraestructura necesarias, también que no sean espasmódicas las campañas, ¿no?, de seguridad vial, porque todo es espasmódico, por ejemplo, seguramente ahora va a salir alguna campaña y después nos vamos olvidando en el camino. Estamos, yo creo que todo esto tiene que leerse en clave política. Seguramente, así como un Twitter presidencial de condolencias, se van a endurecer, el gran peso creo que va a caer sobre los choferes, eventualmente la corresponsabilidad puede ser del Estado, si se prueba que el Estado incumplió sus tareas de mantenimiento, porque aunque no lo haya hecho, el hecho que no lo haya hecho y que esté una licitación y diga, pero lo íbamos a hacer en 2 meses más, pero usted tiene que establecer un orden de prioridades. Si a cualquier persona con sentido común, con un dron, le mostramos una foto de lo que era el empalme de las 2 rutas, con ese ángulo de casi 90 grados, dice, no, esto en primera instancia hay que hacer esto, ¿no? No, y también sos responsable por omisión. Este es el punto. Omisión de los deberes a tu cargo. Exacto. De funcionario público. Del funcionario público de vialidad que esté a cargo de la... Los inspectores de vialidad, ¿qué hacen? Además de utilizar radares y no, tienen que recorrer permanentemente e ir tomando nota, ir tomando de la escala de peligro que tiene esto. Yo del 1 al 10 le pongo 11 a esta rotonda. Hay que hacer los reportes. Y hay que ver, habrá allanamientos, habrá secuestros, habrá pedido de informes. El fiscal aparentemente está trabajando muy bien, es muy prudente. Todavía no ha tomado demasiados testimonios, creo que 4 o 5 testimonios al momento, ahora que la noticia está en desarrollo, porque los demás están golpeados, están en shock, los heridos y demás. Pero luego se va a ir viendo el no uso de los cinturones, por lo tanto hubo un deber de omisión de parte de la empresa a través de el accionar de sus choferes, que son responsables, de no haber obligado a ponerse el cinturón. No creo que haya habido una rebelión de los cinturones nocturna, que todo el mundo se haya sacado el cinturón. Entonces, los testimonios van a ser claves en esto. Luis, muchísimas gracias. Un gusto, como siempre. Gracias. Bueno, hablamos de un robo inédito, ¿no? Sucedió en Moreno, donde robaron 10 medias reses, se está trabajando en vivo.